leer la palabra del Señor. We're going to read the Word of God. Si tiene su Biblia, puede abrirla por favor en Mateo capítulo 7. Please go to Matthew 7. Y vamos a leer el verso 24. We'll read verse 24. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El tema se llama los dos cimientos. The sermon is the two foundations, En donde la vida de la persona where the life of the pone su person. fe. Quisiera, antes que empecemos a examinar esas palabras, We would like to examine these words. quisiera decir lo que es una fundación. What is a foundation? La fundación Foundation es la base is the base donde se sustenta where you sustain toda la estructura de una casa. all the structure of a house. La fundación tiene un propósito, The foundation has a purpose. es sostener todo el peso It's to sustain all the weight que venga a formar parte de la casa. that comes and sustains the house. Si no hay fundación en una casa, If there's no foundation in en a una house, edificación, el suelo the floor es movible, is movable. se mueve, It moves. y el peso And de the la weight casa of the house hace que ese peso se proyecta makes that weight to en la project tierra y hay hundimiento, se hunde. on the soil and Y it por eso will se ven quebraduras en And this las is why you see paredes the walls o with deformidades lines en los techos, and dependiendo de deformities on the cuánto peso le ceilings, ponen. depending on how much weight there La is. casa, The house aquí Jesús nos está hablando de Here la Jesus edificación de una casa is teaching us about the edification of a house. y nos está hablando de la fundación. He's teaching us about foundation. La casa The house, somos nosotros. it's us. La fundación es The foundation en lo is que usted y yo creemos. whatever you and I believe. Lo que no sostiene What sustains o que us, sostiene a una persona what sustains a durante person toda su vida during their whole lives es su creencia. is their beliefs. Su creencia Their beliefs es la que lo hace firme o lo hace débil. is what makes them strong or weak. Por eso unos sobrepasan las adversidades This is why some go over porque tienen adversities una fundación. because they have a foundation. Pero quien no tiene But fundación, the ones that don't have the foundation, naturalmente o normalmente se hunden. normally they go down. ¿A qué me refiero cuando dice que se hunden, que hay un daño? What do I mean when I say they drown? Es que caen. Is that they fall. ¿En qué cae una persona cuando no tiene los principios de Dios? In what is it that a person falls that doesn't have the principles of Cae God? en la maldad lo domina Evil dominates them y cae en el pecado. and they fall in sin. Una vida sin fundación A life without foundation es destruida. is destroyed. Lo que lo destruye What destroys es la them maldad. is the evil. Es lo que destruye a cada ser humano. Is what destroys every No human importa a being, qué lugar, a qué nación usted vaya. regardless Es of which nation you exactamente go lo to. mismo. It's exactly the same. Podría usted examinar cada You ser could humano que examine existe. each human being that exists, Y esta es verdad and this en is toda true la humanidad. in all humanity.
Si están firmes es porque tienen If fundación. you are firm, it's because you have a foundation. Si no tienen fundación, de seguro están caídos. If you don't have a foundation, assuredly you're Esto es fallen. así. This is the way it is. Es tan cierto It's so true que es bueno que nosotros consideremos that it's good that we consider, y seamos conscientes we're conscious en qué confiamos. in what we trust, ¿Qué es lo que nos sostiene? what sustains ¿O de us, qué nos sostenemos nosotros? or what are we sustaining of. Nosotros nos sostenemos en lo que uno se apoya. We are sustaining on that which we trust. Así que una vida A life, o una familia a family que no tiene a Cristo that doesn't have Jesus no es sólida, is not solid, no es firme, is not firm, es movible is movable, y es muy it's- riesgoso very risky estar sin Cristo en este mundo. to be without Porque Christ lo que in this abunda world. aquí es el pecado. Because what abounds here is Y sin. nadie puede estar bien sin Cristo. And no one can be good Porque la without palabra dice que Jesus. todos pecamos. Because Y the es word of cierto. God says that we all sin. and Pero it's ¿qué hace true. Jesús cuando nosotros ya lo tenemos con nosotros? But what does Jesus do when he is in Lo que us? hacemos es pedirle perdón. What we do is ask Y cada vez forgiveness. que le pedimos perdón, Él nos Every perdona. time we ask forgiveness, he Y forgives eso es lo us. que nos hace firmes. And this makes us firm. No es que somos firmes o It's fuertes not por that we nosotros, are strong or es por firm la obra que ourselves. Jesús hace en It's o because para of the con work nosotros. that he does Él nos in perdona. us. He forgives Y cuando us. nos quita el pecado, And when he takes away sin, nos sostiene. he sustains Así que la us. fundación es Jesús. The foundation Quisiera que is examinemos Jesus. esto. Let's examine this. En el verso 24, In verse 24, el Señor dice, cualquiera, eso incluye a usted y a mí, cualquier persona any person que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, y yo incluí mujer, porque es toda la humanidad. Cualquier persona que oye las palabras del Señor y las hace son gente prudente. Una persona prudente lo que a hace prudent person, es que antes de actuar, before acting, mide las consecuencias de sus actos they measure the consequences para ver of si their va a actions, recibir lo que él quiere o To lo que la persona quiere. if they will receive what they want. Tiene que pensar antes de They have to actuar, think before a fin de acting, que no sea dañado, in order to not porque be la persona harmed. prudente está buscando su Because bienestar, the prudent su person seguridad. is seeking their Por eso security, actúa con their prudencia, con well-being. cuidado, quiere This is decir, why they're careful, con precaución. with ¿Esto que voy a hacer me va a hacer This bien? that I'm doing, ¿O esto me pone en is it gonna riesgo? be good for me? Entonces la persona prueba the person antes tests para no before, llevar el daño. so they're not harmed. Cuando el Señor dice aquí When the Lord says here que el que hace that the one that does lo que el Señor dice what the Lord says es un hombre prudente. is a prudent person. ¿Y qué es la diferencia de un prudente y uno no prudente? And what's the difference from a person that's prudent Los and one that is not? resultados. The results. Los resultados hacen la diferencia. The results make the difference. El hombre prudente tiene The resultados. prudent man has El hombre results. imprudente también tiene The resultados. imprudent man also has results. ¿De qué dependen los resultados? What do the results depend De lo on? que la persona On what the person escoge chooses o en lo que se sustenta. or what they sustain of. Dios nos dio su palabra por una causa. God gave us his word for one cause. Usted no ve a Dios, You don't see Jesus. yo tampoco, Me neither. pero Él gobierna But he governs nuestras vidas. our lives. Cuando nosotros oímos su palabra When we hear his y word la aceptamos and we accept y it vamos y la ejecutamos, and we execute on it, eso es ser prudente. that is being prudent. Y Dios dice And God says que no importa cuál sea la adversidad que vayamos a vivir, that it doesn't matter what mientras adversity we estamos go en through, obediencia a as esa long as we're palabra, in obedience to no that word, caeremos. we will not fall. Vendrán ríos, vendrán vientos, Rivers vendrán will come, winds tormentas, will come, pero no caeremos. but we will not fall. Porque lo que es eterno Because what's es la eternal palabra. is the word.
La palabra de Dios es eterna. The word of God is eternal. Tú no ves a Dios. You don't see Pero God. cuando tú te agarras de una palabra But when you grab hold y of one actúas word por and you ella, act on it, en ese momento in that moment, no puedes caerte. you cannot fall. Es imposible que It's te caigas. impossible for you to fall Porque es demasiado poder. because there's too much power there. La palabra de Dios, The hermano word mío, of God, brethren, es la que creó todas las is the cosas que one that vemos. created all things. En Hebreos 11 dice In que Dios Hebrews creó todas 11 las cosas, says that God las visibles created y no all las things, visibles, the visible y las and no invisible. visibles por su palabra. By His word. ¿Qué nos hace entonces cuando nosotros obedecemos la palabra? What causes in us when we obey the word? Nos mantiene firmes. It maintains us firm. Una vida sin palabra A life without a word of God es imprudente. is imprudent. El no tener palabra es imprudencia. Not having word of God is being Porque el imprudent. consejo del hombre por sí mismo Because the counsel of man by himself lo hace imprudente. makes him imprudent. ¿Por qué? Why? Porque la palabra del hombre Because the word of man no es eterna is not eternal y no es la verdad plena. and is not the full truth. Por eso cae. Hay This gente is que why está they capacitada fall. en muchas There's áreas, people that are trained in pero many aunque está areas, capacitada en ciertas but cosas, even though they know how to do no certain puede el things, conocimiento del hombre vencer el pecado. the knowledge of man cannot puede overcome vencer la sin, maldad. cannot overcome Tiene evil. que ser la It palabra. has to be the word of Y la God. única And the only que one puedes librarnos de eso es la that palabra can de Dios. deliver us from this is the word Por of eso, God. hermano mío, This is necesitamos why, brethren, we need fundamentarnos en la palabra. La palabra to dijo have the aquí foundation in God. que la palabra de Dios es la roca, The word of God is the rock. lo que sostiene What nuestros sustains pensamientos. our thoughts. ¿De dónde emanan nuestros pensamientos? ¿De dónde deben venir esos pensares? Where should our thoughts De la come palabra. from? From the word of God. Antes de decidir algo, ¿de Before dónde debe deciding venir Something. Where lo que should vamos a decidir? the decision come Deberíamos from? decidir por lo que dice la palabra. We should decide based on what the word says. Y cuando tenemos deseos, And when we have desires, deberíamos ver we should si see eso lo aprueba, si esos deseos son aprobados if por la those palabra. desires are approved by the word of God. Y si actuamos, And if we act, deberíamos estar seguros antes de we need to actuar be assured before si acting. esa acción que vamos a hacer If la that aprueba la action palabra. we're going to do, the Si word hacemos approves it. eso, If we do no this, caeremos we will not fall nunca. ever. Pero si somos descuidados en ello, But if we are careless, aunque seamos even if creyentes, we're believers, somos dañados. we are hurt. Por eso el Señor aquí está enseñando. This is why the Lord here teaches us. El prudente oye mi palabra y la obedece. The prudent man Y hears no my word caerá. and obeys it. Porque la palabra, hermano mío, And he doesn't es fall poderosa because the word of God is y levanta powerful. cualquier vida And he que se lifts pueda any sostener. life that can sustain. Hermano mío, yo he visto I've seen, brethren, que quien se sostiene de la palabra, that whoever sustains no from la the word of suelta. God and doesn't let go, no importa cuánto tarde, it doesn't matter how pero long it nunca takes, caerá. but they will never Porque la fall. palabra nunca se revienta, Because the nunca word se never rompe, breaks. jamás se rompe. It never breaks. Nada lo puede romper. Nothing can break it. El único que puede The only one hacer que la palabra no sea efectiva, that can make for the word es not la to be persona. effective is the person. si uno dice yo creo esta We palabra say, I y believe me this apoyo en word, ella and I para rely hacer lo on que it tenga que to hacer, do what I must do, mientras esté en obediencia a esa as long as palabra, they're in obedience no to that caerá. word, they will not fall. no caerá. They will not fall. Pero sí cuando la suelta. But when they let go, yes. Muchas veces, hermanos míos, Many times, a brethren, veces le decimos, Señor, yo voy a caminar aquí sometimes we en say, Lord, I'm going to obediencia. walk on this. Pero cuando a veces tarda la manifestación de aquello que But pedimos, when the como que manifestation takes a soltamos long la palabra time, we let go of the word. y entonces nos vamos a hacer lo que nosotros And then we queríamos. go do what we want. ¿Qué hizo? Dios le dio su promesa a Abraham, God gave his promise to que le iba a dar Abraham hijo. that he was going to give him a son. Pero se tardó tanto tiempo, But it took 25 so long, años. 25 years. Era mucho tiempo. It was too long. Tenía guerra en su He had mente. wars in his mind. Pero vemos la mente de Sara. But let's look at the mind of Sarah. Sara dijo, Sarah said, Señor, Lord, le dijo a su esposo. she said En aquel to tiempo her se valía, husband, ahora no. at that time, during that time, that was
acceptable, but not anymore. Sara dijo a Sarah said to Abraham, toma a mi sierva como Abraham, take my mujer servant as a para que woman yo tenga hijo de ella. so that I can have a son from her. Ella había oído She had heard que Dios les iba a dar un hijo, that God was going to give them a pero son, ella se soltó, but she let go. soltó la She palabra. let go of the word. Y cuando soltó la palabra, ¿qué And pasó? when she let go of the word, what Actuó por happened? ella misma. She acted on herself. Eso That les ha traído tantos dolores hasta ahora. brought so much pain till now. La acción del hombre The action of sin la man palabra without siempre the word trae of God dolor. always brings pain. Fue doloroso, It was painful. es doloroso. It is painful. Soltar la palabra siempre To nos let causa go dolor. of the word of God always causes pain. Siempre, no algunas veces, Always. siempre. Always. Porque nuestras palabras o lo que Because nosotros our hacemos words, what we no do, garantiza que habrá los resultados que Dios promete darnos. Doesn't guarantee that we'll have the results God Dios promised. compromete su palabra si hacemos lo que Él God dice. compromises His word. Pero if si we do no what hacemos He lo que Él says, dice, but Él if no we don't do what He compromete says, o no He está doesn't- comprometido a cumplir aquello. He's not compromised to do that. Uno tiene que We have to mirar look en qué se está apoyando in what we are relying para tener los resultados que uno anhela. to have the results we want. Hay cosas que queremos en la vida, There's things we want in life. pero hermano mío, But brethren, a veces queremos cosas en la vida mientras sometimes estamos we en el want cuerpo, things in life that we need in our bodies. pero hay algo más grande que lo que queremos mientras estamos en el cuerpo. But there's something bigger than that which we need when we're in our bodies. Su vida, Your life, su forma de vivir. your way of living, ¿Cómo va a vivir? how will you Usted y live? yo somos You mortales. and I are mortal. Un día vamos a dejar este One cuerpo. day we will leave this body. Y usted tiene que pensar You ahora, have to think now ¿cómo va a vivir? how you will Después. live later. La muerte física no es el Physical final. death is not the end. Eso no es cierto. That's not so. Nosotros vamos a vivir después de dejar este cuerpo. We will live El after espíritu y leaving el alma this son body. inmortales. The spirit and soul are immortal. Y quisiera que pensáramos un poquito And I want us to think en las cosas que queremos temporales. in Son the buenas. temporary things that are good. Pero nunca debemos poner eso por encima de cómo tú vas a vivir en la eternidad. But we should never Nosotros put somos that above seres our eternos, eternity. hermano. We are eternal beings. Por la eternidad For viviremos, eternity we sea will con live. Dios o por el otro lado si la Whether it persona be with desecha a God Jesús. or on the other side, Pero if de a que person rejects vamos a ser Jesus, eternos, but todos we lo will all seremos. Be eternal. Nuestro espíritu es eterno, Our nuestra spirit alma es is eternal, eterna. our soul No is son eternal. destruibles ni por el fuego. They will not be destroyed, not even by fire. Uno tiene que pensar. We have to think. Hay cosas que queremos de este There's tiempo things that we y está want bien, today, and it's okay. pero piense But think su futuro. about your future. ¿Cómo va a ser su How eternidad? will your eternity be? ¿A dónde está yendo usted Where are you conscientemente? going? Yo quiero con Jesús, yo voy a estar I'm con going Jesús. with Jesus. I will be with Usted tiene Jesus. que asegurar eso, You o have to deberíamos assure asegurarnos this. de que eso sea así. We have to assure this. Aunque no consiguiera todos los anhelos de mi alma Even mientras if I don't estoy en el have all the cuerpo, desires pero in sí my tengo que soul while I'm in asegurarme my hacia body, dónde voy a but I quedar, have a to dónde make voy a sure ir. that I will be in Porque eso es lo eternity más grande, with hermanos God, míos. because that's the biggest thing, Estar con Jesús to be with Jesus para siempre. forever. Eso es más grande. That is greater. Y para estar con Jesús And to be with se Jesus, requiere tener it's una required fundación to have a sólida. foundation that is Se solid. requiere que la palabra It's de required Dios, that the hermano, word esté of viva God en nosotros. is alive in us. Que rija nuestros pensamientos, That it reigns que in rija our nuestras minds, decisiones, that it nuestros reigns in our deseos, decisions, our desires, nuestras our acciones. actions. Porque si no nos rige su Because palabra, if His word doesn't reign in us, vivimos una vida we live a life pobre, that is poor, una vida escasa, a life that is lacking, pobre, poor. envidiando. Eso es Being miseria. envious, that is misery. Odiando es miseria. Hating is misery.
Codiciando es miseria. Wanting what others have Es una is vida miserable. It's a life of Esa no es la misery. vida que That's Jesús not quiere the para life that nosotros. Jesus has for us. La vida de Jesús es The otra. life of Jesus is El other. amor, el gozo, Love, la bondad, joy, la fe, kindness, la esperanza, el faith, perdón. hope, Esa es la vida para forgiveness. That's nosotros. the life for us. Uno tiene que We disfrutarla. have to enjoy it. No andar apretado, hermano. Not No. be like this, no. Amemos. We need to love. Esa es la vida que Jesús quiere. That's the life that Para Jesus disfrutar wants. esa vida se For us to enjoy requiere that que life, it's todos required that everyone obedezcamos la palabra obeys the word of y God. tendremos nuestra casa sólida. And we will have our house that's solid. Hermano, cuando las circunstancias nos quitan la paz, When circumstances ¿qué take crees que away está our pasando? peace, what do you think is happening? se está moviendo la fundación. The foundation is moving. Por eso cambia el carácter. This is why Porque the no hay character palabra. changes, because there's no word. Cambió el carácter, The character changed. está haciendo lo que quiere de su alma. Are you doing what you want in your Si soul? deja fluir la palabra, usted no If you tiembla, allow hermano. the word of God to flow, you La don't palabra fear. nunca falla. The word of God never Si nos fails. apoyamos en ella, If we nunca grab hold of tendremos it, malos we resultados. will never have bad results. Aunque los resultados no fueran como Even though the quisiéramos, results are not as we want them, podríamos seguir we felices. can still be happy. Muchos de nosotros nos empeñamos en ser felices con cosas. Many of us want to be happy with things. Deberíamos superar eso. We need to overcome this. Deberíamos ser felices sin cosas. We need to be happy without things. Deberíamos aprender a ser felices con Dios. We need to be happy with Dios God. es una persona, no God es is una a cosa. person, not a thing. Satisfacerse en Él. To be satisfied in Him. Eso es más grande. That is greater. Te hace libre. It sets you free. Libre para amar aunque no te Free to amen. love even if others don't Puedes love bendecir you. aunque te maldigan. Free to bless Puedes even if they amar a curse you. You alguien. can love Puedes darle someone. de comer al You que can te feed ha ofendido. the one that has offended Y de you. verdad, de corazón, And truly from your heart, cuando amas a Dios. when you love God, Solo así. only like this. Dios, hermano mío, God, brethren, Él quiere elevarnos. He wants to elevate us. Y es su propósito. It's His purpose. Por eso el Señor dijo, yo quiero que This se is what the Lord fundamenten said. en mi palabra. I want you to be strong in my Y word. dice que cuando venga lluvia y vientos y ríos y When todo rain ello, and winds dice que and all this golpean comes. la vida de la persona, la casa, That hits the house, the life pero of no a cayó person. porque estaba fundada sobre la roca. But it did not La fall roca because es la it was palabra. founded on the word. La roca The rock, eterna es eternal, la palabra de is Dios. the word of God. Si usted la toma y no se suelta, If you grab it and don't let nunca go, se caerá. you will never fall. Cuando se cae, When it es falls, porque usted la soltó. it's because you let go. Pero la palabra es irrompible, no But se the word rompe. of God does not break. Nada lo puede romper y Nothing can nadie la break puede it. romper. No one can break it. Se cae uno cuando uno la suelta. We fall whenever we leave it. La mayoría del creyente la suelta cuando. The majority of believers leave it Cuando está en la adversidad. when they're in adversity. Es cuando más se tenía que agarrar. That's when you Y need es to cuando grab más la hold sueltan. more, and it's when they usually let go. Es cuando nunca la tenía que haber soltado. It's when they should never let go. Ahí es cuando hay que agarrarse con todo, hermano. That's when we have to grab with all of our being. A veces, Sometimes, cuando hay situaciones difíciles, when there's difficult situations, la gente dice, no, people say, mejor ya no voy. I don't go anymore. Hermano mío, Brethren, es al revés. it's the opposite. Entre más complicado, más cerca de Dios hay que estar. The closer you need to be with God. Porque es ahí donde hay esperanza, Because donde hay, that's where there's hermano, hope. poder para que Where Dios there's nos power salve. for Him to Así que save la us. vida que es prudente, The life that is prudent, oye la palabra y la obedece. listens to the word of God and obeys it. Es lo que dice. It's what it says. Nuestro Señor Jesús The Lord Jesus nos dice también de una vida imprudente. tells us of an imprudent life. ¿Qué es una vida imprudente What is an imprudent life? o insensato?
La palabra insensato en la Biblia no es una palabra que This word dice que a is una persona le falta inteligencia o entendimiento. not someone that is lacking No se refiere a intelligence. eso. It's not meaning this. La insensatez en el creyente es cuando This oye is la palabra when they hear the word of y no God la obedece. and they do not obey it. Eso es ser insensato. This is what it means. Y un insensato And someone like this, siempre tiene daños. they always are harmed. Por eso dijo, lo compararé This is why he said, a I will un hombre compare it prudente o a un hombre insensato. to the foolish man or to a wise man. El prudente The prudent oye man mi palabra y la hace. hears my word Y and su obeys casa it. siempre estará And the sólida house porque estás will always fundamentada be sobre la solid roca. because it's founded on the rock. Pero la casa no solo eres tú, But the hermano, rock cabeza, is not just esposos, esposa. La casa son todos. The head is Es tu everyone, familia. your family. Todos deberían tener el mismo fundamento. Everyone should have the same foundation. La misma roca los debe The sostener a same todos rock para que la needs to casa no se sustain caiga. everyone so that the house doesn't La fall. casa, si hablamos físicamente The de una house, casa, hermano if we mío, talk about tiene a techo, tiene physical paredes, house, tiene puertas, ventanas. has roof, floors. La fundación es la The palabra. foundation is the word of God. Pero ¿qué sucede si uno de los miembros de la casa But what happens se if one of suelta the de la members palabra? of the house lets go of the word of God? Hay flaqueza There's y lacking la there. persona ya no se sostiene de la And the palabra. ¿Qué va a person doesn't pasar? sustain from Va a the haber word of God. debilidad, What la will casa, las happen? There will relaciones be weakness, the relationships se van a romper. will break. Es así como caen las familias, This is how the families porque se fall. sueltan de la Because they palabra, let go of the word of God. dejan a un lado la palabra They leave aside the word of y God. destruyen And they destroy la unidad de la familia. the unity of the family. Pero hermano mío, el Señor aquí nos enseña The Lord teaches us here cuando dice que esa vida, cuando la persona no actúa como debe ser, when a life doesn't act as they should, comete cosas, errores. they make mistakes. Generalmente, hermanos míos, Generally, la mayoría de todos nosotros quizás the majority of hemos us, estado en esa área we have been in that area. cuando estuvimos sin Jesús. When we were Y without tal vez Jesus, aún ahora quizás and maybe tendríamos still now we have espacios donde todavía somos spaces insensatos. where we are still being Todavía foolish. somos We are desobedientes. still being Y disobedient. si hay desobediencia, hay There's consecuencias. disobedience, there are consequences. Esas consecuencias están ahí consequences porque that no are there, obedecemos They're there lo que el because we Señor don't nos obey manda que what the Lord hagamos. tells us to Y es do. esa la razón And por la this is cual the hay reason why that's there debilidad en la Weaknesses. casa, en la fundación. in the house, in the foundation. Cuando soltamos la palabra, When we let go of the word, siempre hay destrucción. there will always be destruction. Pero sabe, hermano, But you know, brethren, aquí en Mateo capítulo 7, le voy a leer el in verso, Matthew 7, no, perdón, el 9. El Matthew 9, 9, 11, voy a leer el 11. verse 11. Jesús, cuando vino y andaba enseñando, Jesus, when he came and he was teaching, había llamado a uno de sus discípulos. he called one of his disciples. Y cuando lo llamó, And when he called them, era un hombre llamado Leví, it was a man called Levi, era un cobrador de impuestos. a tax collector. Y la gente de Israel no los quería, And the people of Israel did not like them porque les cobraban de más. because they charged more. Cuando Jesús llamó a ese discípulo, When lo llamó Jesus para called que the lo siguiera, disciple to follow him, este hombre lo siguió this man followed y lo him. invitó a la casa And de he de invited Leví. him Invitó a Jesús a su casa. to his house. Y Jesús llegó, se sentó y And Jesus sus went discípulos con él. And his disciples Y cuando with están him. ahí, And when they're there, llegaron otras personas, other people came. gente que se dedicaba a las cosas de People Dios. that dedicated to the things of God. En el verso 11, esas gentes le Verse dijeron a 11, sus discípulos, These people said cuando to the vieron esto disciples, los fariseos, dijeron a los discípulos de Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come tu maestro con los pecadores? Es la pregunta que le hacen a los discípulos. Ellos no pudieron responder.
No supieron qué decir, pero al oír Jesús esta pregunta, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Por qué come Jesús con ellos? Why does Jesus eat Porque with están them? enfermos, Because they are sick, no porque están sanos. not because they are healthy. Jesús se acercó porque estaban Jesus enfermos. came close because they were Mateo sick. era un enfermo. Matthew was sick. ¿Pero enfermo de qué? Sick of what? ¿De su cuerpo? In his body? No estaba enfermo en su He cuerpo. wasn't sick in his body. Está enfermo de la He avaricia. was sick because he wanted more and more. Es un cáncer en su alma. This was like a cancer in his soul. Jesús se acercó. Jesus came close. Dijo: yo no vine por los sanos, He said, I vine didn't por come los for the healthy. enfermos. I came for the sick. Y cuando se acerca, y en el verso 13, Verse 13. en el 13 dice: id pues, les dice Jesús a esas personas, y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ve, hermano mío, ¿qué es pecado? You see, brethren, Pecado, what is sin? una definición simple A simple de definition pecado of sin es desobedecer la palabra. is to disobey the Eso es word. pecado. That is sin. Por eso dice que todos pecamos. This is why it says that we all sin. Desobedecer la palabra es pecado. To disobey the word is to sin. Pero ¿a qué vino Jesús? A rescatarnos. What did Jesus come from? To rescue us. Nos salva He saved y luego us, nos enseña su and He palabra teaches us His para que word la sigamos. so that we can continue it. Y entre más nosotros obedecemos, And menos the more pecamos. we obey, the less we sin. Porque cada vez que desobedecemos Because la every palabra, time we disobey the word, pecamos. we sin. Por eso nos llama insensatos. This is why He calls us foolish. Desobedecer la palabra de To Dios es una disobey the word of locura. God is something crazy. Es destruirse solo. It's to auto-destroy yourself. Eso es lo que es eso. This is what this is. La persona se hace tanto daño The person harms themselves so much por soltarse de la palabra. for letting go of the word of God. Pero a eso vino Jesús, This is why Jesus came, para darnos vida to give us life, y vida en abundancia. an abundant life. Cuando Jesús terminó esa enseñanza, la gente se maravillaba. Dijo: wow, qué hermoso. Jesus finished His teaching, people were marveled and said, how wonderful. Cuando se oye eso es hermoso, When you hear this is wonderful, pero es más hermoso cuando se vive. but it's more beautiful when we live it. Cuando se vive, hermano. When we live it, brethren. Cuando agarras una palabra When you grab a hold of the solo, word tú of God, solo, just y you la by aplicas yourself, en tu and you vida, apply it in your life, en tu in vocabulario, your en tus vocabulary, pensamientos, in your thinking, en tus deseos, in your desires, en tus miradas, in your looks, en tus actos. in your Eso actions. That es hermoso. is beautiful. Eso es real. That is real. Eso es lo que Dios quiere. That is what God wants. La gente se maravillaba y wow, dijeron: ¿qué People es were esto? marveled and they said, wow, what is this? ¿En quién está fundamentada nuestra vida? ¿En qué o en quién? In whom Debe estar en Jesús. is our life y en su founded on? palabra. It should be on Jesus and Eso es His lo que word. nos hace sólidos. This is what makes us solid. Si tenemos a Jesús If como we have Salvador y Jesus as our tenemos Savior, obediencia a su palabra, And we have no obedience to His word, caeremos. we will No not importa cuánto soplen los Regardless- aires, ni cuán violentos sean los ríos. regardless of the Mientras tú rivers no or the sueltes winds, la palabra, as long as no, you don't let go of the word of no God, te caerás. you will not fall. Nos caemos cuando la We soltamos. fall when we let go of it. Ahí está el peligro. That is a danger. Pero cuando te das cuenta que le hemos soltado, vuélvela a When you agarrar, realize that you arrepiéntete let de go, haberla soltado repent y of pídele a letting Dios it que te go. perdone y agárrala otra vez Ask God forgiveness and grab it para que no again te sigas hundiendo. so that you don't fall again. Lo único que nos saca es la The only palabra. thing that helps us is Nunca the te word. sueltes de ella, hermano. Don't ever let go No of it. importa cuál sea la circunstancia, Regardless of the nunca te situation, sueltes. don't ever let go. Nunca te sueltes. Never let go. Pedro caminó en el mar, Peter walked on the en la water tormenta, mientras
agarró la palabra. As long as he grabbed Le the dijo, word. Jesús, si eres tú, manda que yo He vaya. said, Dijo, Jesus, if Jesús le it's dijo, you, Pedro, command ven. me to come. Se bajó Jesus y said, empezó Peter, a come. caminar He went tomado down. de ven. He went down and continued to walk Esa on the palabra water ven based on the word fue come. lo que hizo que él This is what pensara, made him to que él think decidiera, and que decide se bajara de la barca, and to go la down from the tormenta, boat las olas, with the y se bajó storm, de la barca the en waves, and he obediencia went down a from 3 the letras. boat in obedience to La B, o ¿cómo se llama B? Para nosotros es V la B, esta. Una E y E. una N. and Ven, come in Spanish. ven. Come. ¿Qué hizo Pedro? What did Iba Peter obedeciendo do? qué. In obedience, he Ven. went. Y mientras iba hacia Jesús, As long as he was going las to olas le Jesus, pasaban por the encima, waves hermano. went above him, Pero su mente estaba but his su mind mente was focused estaba enfocada. Ven. on the come. Y Pedro iba en obediencia a ese Peter was ven. going in obedience to that come. Atravesando las Going circunstancias, through decía, the ven. circumstances Iba because obedeciendo. Jesus said, come. He Pero de was obeying. repente su But mente, suddenly his cuando se da mind, cuenta de que las when he olas estaban muy realizes that grandes, the waves were su mente big, se enfoca his en mind las focuses olas on the y waves, suelta la ven. and he lets go of Soltó the la come. palabra ven. He let go of the word ¿Qué le come. pasó? What happened? Se hundió. He drowned. Esto es cierto, hermanos. This is true, brethren. Esto es verdad. This is true. Se hundió cuando dejó Started de drowning. enfocarse. Stop focusing. Pedro estaba obedeciendo He la was palabra. obeying the word. Y mientras estaba obedeciendo And no as se long as he hundió. was obeying Se the word, hundió he did cuando not drown. desobedeció la He palabra que le disobeyed dieron. the word that was given. Ahí vino el hundimiento. That's when the drowning came. Así que, hermanos míos, Therefore, brethren, fundamentémonos we need to found en la palabra. our lives on the word. Y su vida estará sólida. And your life will be No solid. importa cómo esté el mundo. Regardless of how the world is. Dios God tiene control de has todo. control of Y esta everything. palabra es poderosa And this word para is powerful sostener a to todas las sustain vidas, todas las all the edades. lives, all the ages, Y todas las and circunstancias all the están. circumstances. Uno puede cruzar las adversidades We can go por through medio de la adversities obediencia a la Through palabra. the obedience to the word of Puede God, cruzarlas. we can go through it. Así que, hermano, Therefore, brethren, asegúrese que make sure usted responde. that you Su answer vida está regida and por la your palabra. life is based on the word. Camine con ella. Walk with it. No se preocupe si otro no lo Don't hace. worry if Es que others esto no don't es cosa do de, it. This is not. ¿cómo le digo? Usted no puede exponerse You cannot a que si expose otro lo yourself. hace, usted If lo va a others hacer, do o it, si otro lo deja de hacer, usted no lo Then hace. you do it, or if others stop doing it, you Esto es stop doing personal. it. This is personal. Usted agarre, hermano. You grab hold of it, Sosténgase de la brethren. palabra y Sustain nunca yourself la from the word of suelte. God and don't ever let Y go. caminará And you will walk y verá and you will maravillas see wonders en su vida. in your Y life. quiero finalizar esto. La palabra, hermanos míos, The word, brethren, es la que moldea nuestra conducta is the one that shapes our conduct y la conducta de nuestra familia. and the conduct of our family. En una familia In a family, debería there should be haber mucha palabra, much word of God porque es la palabra la que because it's the word of nos God sostiene. that sustains us. No es amistad en el It's alma, not friendship in the soul. no es fiestas. It's not Las parties. fiestas no es garantía de Parties are amistad. not a guarantee. Incluso en la familia, Even in the family, no son los regalos lo que it's not nos the une, gifts that brings us together. ni siquiera las palabras suaves y bonitas. Not even the kind and No es eso beautiful lo que words. une. It's not that. Lo que nos une es la verdad. What lo que unites nos you une is es la the palabra. truth and the word of God. En un hogar, In a home, Dios le dice al padre, God tells the ama a tu father, esposa. love your Mientras wife. el hombre ame a su esposa As long as the husband loves his wife y no se aparte de esa palabra, and doesn't su separate casa from estará that, sólida. their house will be solid. No importa cómo su casa va a estar sólida. Regardless, their house will be solid. Si la mujer If the woman obedece obeys al Señor que dice, the Lord that says,
Obedece a tu esposo en todo. Obey your husband in everything. Nunca se caerá su casa. Her house will never fall. Nunca. Never. Nunca. Never. Un día Jenny me hizo una pregunta. Once my daughter asked me a question. Me dijo, She said, pero si su pareja, but pero if si my spouse, tal vez no entiende maybe he doesn't understand. y me pide que haga algo que yo If he sé asks por me la to palabra do que no es something that I correcto, know by the word of God that ¿qué is debo not hacer? correct, what should I do? bueno, Well, la respuesta es esta. the answer is this. Dios dice God says a ella, obedece a to tu esposo. her, obey your husband. Así dice, en That's what todo. it says in everything. ¿Pero en todo qué? But in everything what? En todo aquello que no In que no sea everything malo, that is not bad. que no sea malo, que no le That esté is not invitando a bad. ir a hacer un daño a alguien. Like go hurt O hacer algo somebody malo. or do something bad. Pero tal vez puede ser un capricho de su alma, de But la pareja. Maybe it can be like something spoiled from Los his heart. resultados tal vez van a ser The malos, results are probably not going to be good, pero no es corrupción. but it's not corruption. Le dije, obedécele. I said, obey him. Solo se va a dar cuenta He will realize que fue un error. that it was a mistake, Pero tú vas a permanecer ilesa. but you will remain Porque tú no intact. estás por los resultados, sino por lo que estás obedeciendo a Dios, que Él te manda que lo obedezcas. Because Si you tú are lo not obedeces, By the aunque results sea of su him, capricho, if you obey, even if he was wrong, Él va a sufrir unas he will consecuencias. suffer the Pero tú estarás consequences. segura. But you will be Porque secure la palabra because the word nunca falla. never fails. Nunca falla. Never fails. Jamás falla. Never fails. Jamás falla la palabra. Never fails the word of God. Si usted, hermana, si usted se somete Sister, y if you obedece esa submit palabra, and you obey nunca, His word, nunca, never, caerá. never will you fall. jamás caerá. You will never fall. Recuerde eso. Remember La this. gente que se cae es porque People la that suelta, fall is because they let go. es porque no obedece. It's because they don't obey. Los creyentes la soltamos. Believers, we let Sara go. la soltó. Sarah let it go. Entonces, Then Pedro la soltó. Peter let it go. Pero así somos también nosotros. This is how we are. Hay que aprender de ellos. We need to learn from them. Y si la hemos soltado, And if we've agarrémonos let otra it vez go, let's a grab fin de hold que of it estemos again. sólidos, hermano. As long as we are Si solid. Dios te dice una If cosa, God no tells la you something, cambies. don't change it. No quieras arreglarlo a tu Don't manera, try te to vas a fix caer. it yourself. You're gonna fall. No la cambies, te vas a Don't caer, change it, hermano you're mío o gonna hermana. fall, brother or sister. Hazlo como está escrito, Do it as it's written. aunque a tu alma no le guste. Even if your soul doesn't like Si it. lo haces, If you do it, aunque a tu alma no le even if guste, your soul doesn't like it, después te vas a deleitar later you will en los delight resultados. in the results. Porque siempre, Because la palabra always, siempre te the levanta. word always lifts you up. Siempre te levanta la It palabra. always lifts you up, brother. Así que, hermanos míos, Therefore, que el brother, Señor nos dé luz may the Lord gives us light y humildad para and obedecer su palabra. humility to obey His word. Es un verdadero cimiento. It's a true Es la foundation. fundación. It's a foundation. Palabra sin obediencia es insensatez. Without obedience is foolishness. Palabra con obediencia es Word solidez. with obedience is being solid. Palabra con obediencia es solidez. Word with obedience Nada la is being puede solid. destruir. Nothing can destroy it. Nada. Nothing. Y eso es maravilloso. And that's marvelous. Así que procuremos Therefore, we need to que nuestras procure vidas, for our nuestras lives, casas, nuestras familias, Our no la casa households, física, pero not las the physical personas, house, the people, estemos cimentados en la palabra be del Señor. founded on the word of God. Que los hijos, That the children, como el Señor manda, ¿verdad? as the Lord commands, Hijos, obedecer a vuestros children, padres. obey your parents in Para the que Lord, les vaya bien so that good comes to you todos los días de su all the vida. days of your lives. Hermano,
Brethren, ¡Qué promesa! what a promise. ¡Qué promesa! What a promise. ¡Qué gloria! What glory. ¿Cómo puede Dios hacer How eso en could estos God últimos do tiempos si se that está in cayendo these el mundo? last times when the world is falling El mundo apart? se está cayendo porque no The tienen world is qué? falling apart because they don't have Palabra. what? Word. Por eso ves tantos This is hogares why y you see familias so many destruidas. No families that tienen are palabra. Aún destroyed. creyentes They don't have the word of God, no even tienen believers. palabra. They don't have the word of Por God. eso viven así. This is why they live like this. La palabra nunca ha fallado y Has nunca never fallará. failed and it will Y never mientras fail. no la And soltamos, as long jamás as we don't let it caeremos. go, we will never fall. Se caen los que la sueltan. The ones that fall is because they let go. Nunca la sueltes. Don't ever let go. Jóvenes, Young people, cuando estén en sus tiempos que son papás, when you're in your time acuérdense with de your este parents, momento. remember this moment. No importa cómo esté pasando la situación. Regardless of how the situation En una is, situación difícil, even if it's a difficult situation, no quieras correr hacia los don't vicios. try to run Esa no es la vices. salida. That's not the exit. En las aflicciones, In afflictions, lo que tienes que agarrar es la what you palabra. need to do is grab hold of the word. ¿Qué dice Dios? What does God say? Y cuando la tengas, And when you have it, no le creas a tus emociones. don't believe your emotions. Obedece lo que está Obey escrito. what is written. Camina en obediencia a lo que está In escrito. obedience to what is Y no written. te muevas. And don't move from Enfoca tu mente en Focus your obedecer. mind in Camina, obey. camina, camina, Walk, camina walk, en walk in obediencia. obedience. Y los resultados And se the cambiarán. result will be there. Se cambian, hermano. Así vivan. Live like Tengan this. esa mentalidad desde ahora Have porque this lo mentality van a now, ocupar cuando sean because you will need papás. it when you are parents. Lo van a necesitar. You will need it. Así que apréndalo. Therefore, learn it. Palabras sin obediencia es insensatez. Word without obedience is foolishness. Resultados malos, Bad results, aunque estamos en Cristo. even though we're in Christ. Palabra con obediencia es solidez, Word with obedience is being solid, firmeza. being firm, No importa regardless cómo el mundo esté. how the world is. La palabra es omnipotente The word is en todas las omnipotent in circunstancias. every circumstance. Mantente así, hermano. Maintain yourself in No it. vivas. Don't live, Vivir, me refiero, no actúes meaning don't act por instintos. by instinct. Actúa con Act with entendimiento. understanding. Si vas a hacer algo, tienes que If you're entender going qué to estás do haciendo something, y you have cuál to va a ser el understand what you're resultado. doing and what the results will be. Tienes que, para que tenga los resultados que esperas, tienes que entender qué estás haciendo. So you can have the results you want, you have to understand what you're doing. Ten palabra, Have word of ten God. principios, Have principles. rige tus pensamientos, Apply Con la your palabra. thoughts to the word. tus decisiones, tus emociones, tus decisions, actos. your emotions, Todo your regido actions, por la palabra y everything. nunca caerás. Based on the word of God, and you will never fall. Sin la palabra todo se cae. Without the word, everyone falls. Yo quiero terminar. Dios nos ama God loves us. y nos ama tanto. And He loves us ¿Sabes so cómo sé que much. Dios nos ama tanto? Porque esto es mucho para mí. This is too much for me. Eso es mucho. This is too much. Que me diga That He tells hasta me qué hacer y cómo even hacerlo. what to do and how to do it. Eso me demuestra su amor. This demonstrates His love. Yo no quiero que me vaya mal. I don't want bad to Dios come to tampoco me. quiere que me God vaya doesn't mal. want bad to come to me ¿Qué either. debo hacer? What should I do? Lo que Él me manda. What He commands Si me. hago eso, If me va a I ir do bien. this, good will come to me. Hermanos míos, Brethren, lea read y obedezcamos. and obey, Y veremos resultados bonitos. and we will see good results. Ahí donde estábamos a orar. Let's pray.